Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Bueno, esto que en pantalla. Bueno, ya somos unos cuantos. Ok. Y sigue la historia, ¿no? Buenas, sí se ve. Bien. Bueno, hoy la idea es discutir un poco algunos aspectos de la fisiopatología de la circulación cerebral, enfocándonos sobre todo en dos o tres cosas. Una, lo que son los ataques cerebrovasculares. Eh, otro foco está en el trauma encefalocraniano y bueno, en el desarrollo de hipertensión endocraniana que puede estar asociada a estos cuadros. Bueno, eh, no sé si alguien quiere leer la primera historia. Yo la puedo leer rapidito. Sí, Dale. bien. Historia uno. Paciente de sexo femenino, 76 años. Horas antes del ingreso es encontrada por familiares en el piso de su casa con pérdida de fuerzas de miembros derechos, pero sin pérdida de conocimiento. Presentó desviaciones rasgos a izquierda, no vómitos ni cefaleas, no incontinencia esfinteriana. Los familiares relatan que en el último mes sufrió 3 episodios de pérdida brusca de fuerzas en hemicuerpo derecho que le provocaron caídas de su altura sin pérdida de conocimiento. Refieren también pérdida fugaz de la visión en el ojo izquierdo en una ocasión. Todos los episodios fueron de pocos minutos de duración, recuperándose sin secuelas. Antecedentes personales: estaba quista leve, hipertensión arterial irregular controlada y tratada, fibrilación auricular crónica, el examen físico al ingreso, apertura ocular espontánea, obedece órdenes simples, moviliza miembros izquierdos espontáneamente, hemiplegia de miembro superior derecho y miembro inferior derecho, desviación de rasgos faciales a izquierda, examen cardiovascular, ritmo irregular de 150 ciclos por minuto, ruidos bien golpeados, no soplos, presión arterial de 150-90 milímetros de mercurio y hay una tomografía computada de cráneo. Bien. Bueno, impecable. Gracias, Valentina. Capaz que empezamos un poco conversando sobre la historia clínica. No sé si primero dudas que les hayan surgido, cosas que no se hayan entendido de la historia. Bueno, ¿y cómo me resumiría la historia? ¿Cuáles le parece que son los datos más importantes? ¿Qué diagnóstico harían en el caso de esta paciente?
¿Alguna idea? Nadie se puede equivocar, no pasa nada, pero ¿qué les parece que puede tener Franco? A ver, ahí. Nos llega a comentar que, como primer vistazo general, digo que la pérdida brusca de fuerza en mi cuerpo derecho que comenta fue lo que capaz creo que más me llamó la atención porque es un signo típico que suele verse cuando hay afectación neurológica a nivel del cerebro, ¿no? O sea, o de estructuras superiores, digamos, no es tanto periférico, digamos, sino que te orienta más a una alteración neurológica central, quizá. Perfecto. Y eso si lo tuviéramos que definir como, como ese elemento, esa sintomatología clínica, ¿cómo la definirías? ¿Qué constituye esa pérdida de fuerza en un hemicuerpo? Me parece. Ahí va, sí, o sea, es una paresia o hemiplegia, ¿no? Hemiplegia dice en este caso, eh, pero que tiene ciertas particularidades, ¿no? Porque es un déficit motor del hemicuerpo derecho, ¿no? Que afecta miembro superior, miembro inferior, y que se asocia además con una desviación de rasgos faciales a izquierda. ¿Cómo podemos unir esos trastornos? ¿Son cosas independientes? ¿Les parece que están vinculadas? Franco, sí. Yo, en base a eso diría que claro, podemos hacer un razonamiento desde el lado de la anatómico, ¿no? Con el tema de la Sí, decusación, que sabemos que ocurre a cierta altura del sistema nervioso central, y puede ser perfectamente que a pesar de estar en distintos lados del cuerpo, se deban a una causa común, ya que puede ser que si en caso de ser una lesión esté superior a la decusación, por ejemplo, pero algunos de los territorios que afecta sean superiores a la decusación y otros sean inferiores, ¿no? Entonces como que nos explica que hay una alteración de un lado del cuerpo en cierta parte y del otro en otra región del cuerpo. bien. Está bien, eso podría ser, pero en realidad ahí la desviación de rasgos faciales a la izquierda es medio engañosa, porque lo que traduce la desviación de rasgos faciales a izquierda es la debilidad de la musculatura en la hemicara derecha. ¿Ah? Como cuando hay una paresia o una plegia de los músculos faciales de un lado, predomina el tono de los otros, de la otra hemicara, digamos, entonces se tironean los rasgos faciales hacia el lado que tiene el tono muscular conservado. Entonces, en realidad, este déficit de motor derecho con desviación de rasgos a izquierda, lo que nos habla sí es de un compromiso central que afecta a todo el hemicuerpo derecho. ¿Ah? Pero tú dijiste unas cosas que son bien importantes, ¿no? Y es poner el componente anatómico sobre la mesa. ¿Ah? ¿Por qué es importante? Digo, esto desde el punto de vista anatómico tiene una particularidad, ¿no? Y es que todas estas alteraciones del hemicuerpo derecho tienen una correlación con determinado sector del encéfalo, ¿no? Hay una correlación muy clara entre la sintomatología o los signos que nosotros vemos y determinado territorio encefálico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y eso por qué me resulta importante a la hora de pensar lo que pueda tener la paciente?
Porque ya te orienta un poco, digamos, a qué áreas uno podría pensar que se puedan ver afectadas, ¿no? Es decir, al haber una correlación con la topografía, digamos, del sistema nervioso central, como que es más estrecho donde sospechamos la localización de una eventual lesión, por ejemplo. Ahí va, entonces, perfecto. Por un lado, nos topografía dónde puede estar el origen del problema, y también nos puede orientar a la etiología, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos territorios encefálicos bien definidos, podemos pensar, por ejemplo, en determinado vaso o determinada arteria que irrigue ese sector del encéfalo. ¿Ah? Entonces, si nosotros agrupáramos un poco la sintomatología que tiene la paciente, podríamos decir que tiene un síndrome focal neurológico. ¿Por qué un síndrome focal neurológico? Porque los signos y síntomas que tiene la paciente remedan un determinado territorio del encéfalo. ¿Bien? Y después podemos pensar en cuál es la etiología. Y si consideramos que es un cuadro que se presenta en forma aguda y que parece afectar un territorio cerebral bien específico, ¿a qué tipo de diagnóstico nos podemos aproximar? Un accidente cerebrovascular, tuvo episodios antes, 3 episodios de pérdida brusca de fuerza, o sea que ya había una pérdida de la irrigación, es una CB. Perfecto. ¿Está? Entonces, a raíz ACV, está bien. Teniendo en cuenta que esto afecta una determinada topografía, la forma de presentación, antecedentes también tiene que bueno, como bien decía, orientan también a ese diagnóstico, podemos plantearnos que se trate de un ataque o un accidente cerebrovascular. ¿Ah? De los antecedentes de la historia de esta paciente, surge que había tenido cuadros que tenían algunos similares a este cuadro que está cursando ahora, ¿verdad? ¿Cuáles eran los antecedentes de la enfermedad actual relevantes para lo que tiene la paciente ahora? La hipertensión arterial mal controlada. Bueno, eso como antecedentes patológicos que, como es importante, tú lo pones sobre la mesa, es sin duda un factor de riesgo mayor para lo que tiene la paciente ahora, ¿no? Pero en cuanto a los antecedentes de la enfermedad, del cuadro actual. En realidad tuvo 3 episodios de las mismas características, de corta duración y con la pérdida fugaz de un ojo, del ojo izquierdo, de la visión. Perfecto. ¿Y cómo podemos asociar lo que le está pasando ahora con esos episodios anteriores que tuvieron, vamos a dejar un poco de lado la pérdida de visión del ojo izquierdo por ahora, pero tuvo 3 episodios muy similares a los actuales, al actual, caracterizados por la pérdida de fuerza del hemicuerpo derecho, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre esos episodios y el episodio actual? Fueron de Para poca mí. duración, los Perfecto. anteriores, y no le dejaron secuelas. Perfecto, ¿no? O sea Y que, no tenía apariencia facial tampoco. ahí va, bueno, perfecto, o por lo menos no lo menciona, pero podemos asumir que no la tuviera. Pero lo clave es que en los episodios anteriores hubo una recuperación rápida de la sintomatología, que no le dejó ninguna secuela, ¿ah? Y a diferencia de la situación actual en la cual ya sabemos que hace horas que fue encontrada y que tiene todavía la sintomatología. Entonces, Para mí, ¿sí? evidentemente, estos 3 episodios de similares características, que como dijeron las
compañeras de corta duración no dejaron secuelas, te están hablando o te transfieren información que fueron accidentes isquémicos transitorios en la evolución de esta enfermedad o instala un accidente cerebrovascular isquémico donde un trombo evidentemente ya no dejó pasar más flujo. Perfecto. Los otros fueron transitorios, revirtieron. Yo me inclino más porque sea isquémico y que un trombo impactó. No he visto bien la topografía como para decir bien el área, pero por la historia me guía a eso. Tuvo 3 episodios de accidente isquémico transitorio, bien focales, orientados al mismo hemicuerpo, y hoy por hoy presenta algo definitivo, de evolución, no sabemos cuántas horas, pero que evidentemente le va a dejar algún tipo de secuela permanente. Muy bien. No, creo que es una buena lectura. La gran diferencia es que si asumimos que esto es un ataque cerebrovascular de causa isquémica, en los episodios anteriores probablemente hubo una oclusión de determinada rama arterial que, bueno, producto de los sistemas fibrinolíticos endógenos, logró reperfundirse antes de que se constituyera una lesión celular irreversible y por lo tanto la sintomatología retrocedió, ¿no? Sin embargo, ahora vemos que pasadas varias horas del inicio del cuadro, bueno, la sintomatología persiste y ahí, bueno, ya empezamos a plantearnos que probablemente ese vaso no haya sido reperfundido, o bueno, tenemos la otra posibilidad, ¿no? De que sí haya sido reperfundido, pero que el daño celular ya esté constituido, ¿no? Habían levantado la mano, creo. ¿La fibrilación auricular crónica puede ser generadora de trombos, de coágulos? Sí, totalmente. Entonces, ahí está lo otro, ¿no? Digo, sí, vamos a... Por las orejuelas, porque la sangre hace estasis y no puede circular bien. Exacto, entonces, cuando empezamos a plantear de que esto es probablemente un ataque cerebrovascular, se abre las dos posibilidades, ¿no? De que esto sea isquémico o que sea hemorrágico. A nivel clínico tenemos elementos que nos permitan orientarnos a que esto sea isquémico o hemorrágico. ¿Qué les parece? A mí me parece que si fuera hemorrágico, por lo menos en la historia, debería de constar el reflejo ocular, tendría una midriasis por edema endocraniano si fuera hemorrágico. O sea, tendría otras repercusiones y más en la hemodinamia también. Bueno, es cierto que a veces los accidentes hemorrágicos pueden tener alguna manifestación clínica un poco más dramática, pero no siempre es así. Entonces, en realidad, desde el punto de vista clínico, es muy difícil saber si un cuadro es puramente isquémico o es hemorrágico, porque puede haber cuadros que sean puramente isquémicos y que tengan mucha sintomatología de hipertensión endocraniana, y a la inversa, puede haber cuadros hemorrágicos que no tengan mucha traducción desde el punto de vista de depresión de conciencia o hipertensión endocraniana. Entonces, en realidad, es muy difícil saber clínicamente cuál es el origen del ataque cerebrovascular o cuál es la patogenia. Y en definitiva termina siendo la imagenología, hoy por hoy, lo que nos sella el diagnóstico de, bueno,
si hay un sangrado o no lo hay. ¿Sí, Pablo? Sí, capaz en el hemorrágico alguna sintomatología asociada a la irritación meningia, tipo los vómitos, bueno, esto de los reflejos por hipertensión craniana, pero, o sea, más que nada la irritación meningia por presencia de sangre en espacios donde no debería de haber. Sí, está bien eso, y eso sobre todo característico en la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que es como una subcategoría particular de los ataques cerebrovasculares. Pero bueno, un poco lo que les quiero transmitir es que siempre tenemos que recurrir a la imagenología para confirmar si se trata de un cuadro puramente isquémico o hay un componente hemorrágico, porque eso tiene un impacto muy grande en el abordaje terapéutico que vamos a hacer, ¿no? Entonces, bien, partiendo de la base que me parece, estoy de acuerdo en que podemos plantear que a priori uno se inclinaría más a un cuadro isquémico, más que a un cuadro hemorrágico, podemos consensuar eso. ¿Y cuáles son las posibles etiopatogenias de este ataque cerebrovascular que presumimos sea isquémico? ¿Por qué se podría estar produciendo? Antes de llegar a eso, hablamos de topografías, ¿no? De que había la sintomatología nos orientaba a un terreno anatómico concreto. ¿A qué sector del encéfalo les parece que nos remeda el cuadro actual? Hemisferio izquierdo. Y yo Sí, opino Franco. igual que Morena. ¿Cómo, perdón? Yo opino igual que Morena. O sea, tiene todo a derecha. Yo iría a buscar del lado izquierdo del encéfalo a ver con qué me encuentro. Y un poco lo que dijo Carolina, el antecedente de la fibrilación auricular crónica son formadoras de coágulos, lo que no me confirma, pero me orienta más a que sea isquémico desde la clínica, y en la tomografía iría a buscar zonas de isquemia y no tanto de hemorragia. Si me encuentro con algo de hemorragia, bueno, es un poco más complicado el cuadro que tuviera las dos cosas, por la hipertensión más que nada. Bien. Franco. No, yo iba a decir, estaba pensando en quizá en posición cortical, digamos, del lóbulo frontal. Comparto con los compañeros que sea la principal, o sea, la sospecha a izquierda, que es sobre todo en la circunvolución que es precentral, o sea, anterior al giro central, al surco central, digo, que es donde se encuentra la corteza motora primaria, ¿no? Que sería uno de los principales lugares que uno esperaría que esté afectado en este caso porque controla, ahí es donde están las motoneuronas que controlan el movimiento del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que ejecutan esas órdenes, digamos. O en su defecto también pensaría en algún lugar por donde pase el tracto córtico espinal, que es donde están las fibras que llevan esto. Pero principalmente pensaría en la corteza, sí, o próximo a ella. Perfecto. Está de acuerdo, ¿no? Digo, está muy bien. Primero, sin duda que estamos pensando en un compromiso a nivel de hemisferio izquierdo. Y segundo, digo, afinando un poco más la topografía. Y sí, ¿no? Yo creo que esto sería algo probablemente córtico, subcortical, frontotemporal, frontoparietal, o eventualmente podría ser algo gangliosal, ¿no? A nivel de la cápsula interna, digo, depende un poco de la extensión, pero esos son los territorios en los que tendríamos que pensar en base a la sintomatología que tiene la paciente. ¿Ah? Y ahora sí, pensando un poco en la etiopatogenia, suponiendo que esto fuera isquémico, ¿cuáles son los posibles mecanismos por los cuales alguna de las arterias que
¿qué arteria podríamos pensar que origina este cuadro? ¿Cuál podría ser la arteria responsable? La cerebral media. Ahí va, sí, probablemente yo pensaría en la arteria cerebral media izquierda, ¿no? Como responsable de este cuadro. ¿Y por qué? ¿Cómo se podría haber comprometido para dar lugar a un infarto de tipo isquémico? Puede ser por la fibrilación auricular. Bueno, sí, podría ser de mecanismos que conocen que puedan dar lugar al compromiso de isquemia. La fibrilación auricular podría ser uno de los determinantes. ¿Cómo sería el hecho entre la fibrilación auricular y la obstrucción de la arteria cerebral media? Lo mencionó Carolina hoy, o sea, era éxtasis en las aurículas y En la ahí es donde orejuela. se forman los trombos, en las orejuelas, y lo otro podría ser la liberación de un trombo a nivel carotidio también, del lado izquierdo que comprometa ese territorio, o sea, arterial Ahí va, media y cerebral anterior. ahí va. Entonces ahí está muy bien. Tú dijiste dos mecanismos distintos, ¿no? Uno que fuera una embolia a partir del corazón, ¿no? Una cardioembolia, para lo cual la paciente tiene un factor de riesgo mayor, como es la presencia de esa fibrilación auricular, que, bueno, Carolina decía, a partir de lo que ocurre fundamentalmente en las orejuelas, que hay estasis sanguínea, se produce, ¿no? Digo, rémora sanguínea, formación de trombos, y eso podría generar una embolia, una cardioembolia que ocluyera la cerebral media o una de sus ramas. Y Pablo planteaba también, creo que lo ponían también recién Valentina en el chat, una posible embolia a partir de una placa de ateroma que se encontrara en el territorio arterial. No tenemos obviamente forma de confirmar eso por el momento, pero si tuvieran que arriesgar, ¿qué les parece a ustedes que sería más probable en este caso? Lo de la Yo cardioembolia por Lo de la la fibrilación. cardioembolia. Morena dice la cardioembolia. Bien, digo, está Sí, claro que tiene un bueno. factor de riesgo mayor para eso. Porque si fuera capaz por una placa de ateroma, debería decir como que la paciente tiene dislipemia o algo, capaz que nos orienten, que lleve a eso. Bueno, ojo, ¿no? Porque la paciente no nos consta que tenga dislipemia, pero tiene factores de riesgo cardiovasculares mayores, ¿no? Es una tabaquista e hipertensa, ¿no? Entonces, aunque no tuviera dislipemia, tiene dos factores de riesgo muy importantes para tener ateromatosis. Entonces, eso no nos invalidaría, digamos, a plantear ese mecanismo. Bueno, sí, es verdad. Pero también con lo que dijo Carolina, lo de la éstasis, también por lo de la hipertensión, puede llevar a eso también más a lo de tromboembolia. ¿La hipertensión en qué sentido decís, Morena? Que genere también más rigidez en las arterias y que también como que colabore con esa éstasis que ocurre con la fibrilación. Bueno, en realidad, o sea, la fibrilación auricular genera éstasis por la contracción inefectiva de las aurículas, ¿no? Y en realidad la hipertensión arterial acá puede estar jugando un rol
importante por el daño vascular que genera. Pablo. Yo, igual que las compañeras, me inclino porque sea un trombo sanguíneo, más que nada por los antecedentes anteriores. O sea, ese efecto de que capaz no es un solo trombo, andaban 2 o 3 en la vuelta viajando y bueno, y por el efecto fibrinolítico dentro del endotelio a nivel cerebral, esos coágulos como que se disolvieron y tal, el evento pasó. Bien. No me inclinaría tanto a una placa de ateroma, que es algo que es, que en su componente es algo más rígido y que cuando viaja impacta y queda. Que le hayan pasado las dos cosas sería trágico, pobre doña. Sí, sí. Pero lo Bien. vamos a ver en la tomografía. Sí, en realidad por la tomografía, la tomografía no nos va a decir de dónde salió eventualmente el trombo, ¿no? Pero hay un elemento de la historia que es bastante sugestivo, y es que todos los episodios que tuvo previamente fueron también del mismo lado. Entonces ahí, digamos que la etiología ateroembólica cobra un poco más de fuerza, porque de lo contrario tendríamos que pensar que todos los trombos que salen de la aurícula están yendo siempre para el mismo lado, lo cual podría ser, Pueden ir pero también al pulmón bueno, sí, en y realidad, causar acá, dificultades respiratorias. si estuviera saliendo del corazón derecho, en este caso es corazón izquierdo, ¿no? ¿Derecha? O sea, Ah, podría generar claro, embolia sistémica en otro lado. sí. Ajá. Pero el hecho de que salgan que la sintomatología sea siempre en el mismo territorio, nos orienta un poco más a que el origen del foco embolígeno sea una placa ateroma que esté en algún sector del árbol vascular izquierdo, sea en la carótida o mismo en la cerebral media. ¿Se entiende eso? O sea que lo de la cardioembolia lo descartamos. No, a ver, no lo podemos descartar, sin duda que no lo podemos descartar. Lo cierto es que no hay forma de saberlo a ciencia cierta. Esta paciente, capaz que le hacemos un ecocardiograma transesofágico y vemos trombos en la aurícula izquierda y le hacemos un Doppler de vasos de cuello y vemos placas de ateroma en la carótida izquierda. ¿Ah? Y no vamos a llegar a saber nunca de dónde surgieron los trombos que generaron el ACV. Pero el hecho de que tenga varios episodios, siempre con la sintomatología del mismo lado, nos orientan un poco más a que sea de origen ateroembólico. Pero la realidad es que no lo podemos saber. Entonces, en este caso sería como comparar las dos hipótesis diagnósticas y ver cuál explica mejor el cuadro. En este caso, como que Bueno, sí, no hay una coincidencia, digamos, que siempre sea del mismo lado, por ejemplo. Entonces, no, claro, nos orienta distinto. exacto. De todas formas, no es algo que nos vaya a cambiar radicalmente el tratamiento. ¿Ah? Porque de todas formas nosotros, ante una paciente de estas características, vamos a ir a tener que buscarle, sea con un Doppler o sea con una angiotomografía, si tiene compromiso de vasos de cuello, y también con un ecocardiograma probablemente le vamos a tener que ir a buscar si tiene trombos a nivel auricular. ¿Tá? Porque son aspectos que vamos a tener que tratar de solucionar para evitar que vuelva a tener eventos embólicos. ¿Ah? No me van a permitir actuar sobre la embolia que ya tuvo, pero sí prevenir futuros eventos. ¿Sí? Sí. Y la pérdida de visión en el ojo izquierdo que tuvo
en una ocasión, ¿cómo lo podríamos atar a esto de lo que estábamos hablando? Asumiendo que todo esto fuera causado por, vamos a suponer que le hacemos un ecocardiograma, no tiene trombos, y nos convencemos que esto es por una placa ateroma en la carótida izquierda. ¿Cómo podríamos cerrar esto con la pérdida de visión del ojo izquierdo? Como una madurez transitoria. Sí, o sea, clínicamente puede ser una madurez transitoria, pero ¿por qué se podría haber producido? Y Porque en los eventos previos, o sea, en algún momento dejó de irrigar ese ojo. Claro, que no llegue el suficiente flujo sanguíneo a los ojos, o que se tape justamente la arteria. Claro, la clave está ahí, ¿no? Porque, o sea, la visión del ojo izquierdo, si lo pensamos en el encéfalo, ¿qué sector encefálico es responsable de la visión del ojo izquierdo? A ver, si Franco está levantando la mano. No, eso iba a decir el lóbulo el lóbulo occipital, iba a decir. No, pero yo había pensado, ligeramente comentaste esto, había pensado quizá en la carótida, por ejemplo, y que haya comprometido la oftálmica, o sea, como que pudiese orientar topográficamente quizá por ese lado. Pero está respondiendo a tu pregunta, sí, sería el lóbulo occipital. Está Derecho. Perfecto. Porque ¿qué lóbulo occipital explicaría la pérdida de visión del ojo izquierdo? Y el derecho, pues, lo opuesto. Exacto. Y si acá decimos que el origen es una placa ateroma en la carótida izquierda, no me explicaría esa pérdida de visión. Entonces me parece que lo que mejor nos cerraría todo el cuadro es lo que proponía Franco, ¿no? Digo, que una placa ateroma a nivel de la carótida izquierda hubiera generado embolias transitorias a nivel de la cerebral media izquierda, y eso explica las pérdidas, los 3 episodios de pérdida brusca de fuerzas en el hemicuerpo derecho que tuvo previamente, y una embolia transitoria a nivel de la arteria oftálmica o retiniana nos podrían explicar la pérdida fugaz de la visión en el ojo izquierdo que tuvo previamente. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Esta paciente, entonces, la vemos en el... Tenemos que hacer un estudio de imagen para confirmar o descartar fundamentalmente la presencia de una hemorragia. También algunos diagnósticos diferenciales, porque si bien el cuadro es altamente sugestivo de un ataque cerebrovascular, puede haber otros cuadros patológicos que también generen una sintomatología parecida. ¿Se les ocurre algún cuadro que pudiera generar algo así? Las calcificaciones, esas que tiene ahí, que algo se haya movido. No, bueno, pero sin pensar, sin ver la tomografía, ¿no? Digo, en cuadros, en patologías, digamos, que puedan dar un cuadro similar a este. ¿Un traumatismo endocraniano que le haya generado una hemorragia? Y bueno, sí, lo que pasa es que ahí no tenemos el antecedente, ¿no? Pero bueno, podría ser eventualmente, podría ser. Pero asumiendo que no hay traumatismos y demás, siempre tenemos que pensar en los procesos expansivos intracraneanos, ¿no? Que pueden tener una topografía particular que dé una de un territorio específico, y que obviamente no tienen un crecimiento agudo, pero pueden tener complicaciones agudas. Entonces puede haber necrosis con sangrado de un tumor, y eso tener una traducción clínica
parecida a un ataque cerebrovascular. ¿Un edema? Bueno, el edema en general tiene una sintomatología más, no tan de un territorio vascular específico, sino que es algo más global. Pablo. No, eso que comentabas de los procesos expansivos intracranianos se da por compresión vascular, que termina siendo más o menos similar al edema. O sea, el edema genera compresión y el proceso expansivo endocraniano genera compresión, pero en otro sentido. O sea, comprimen los vasos y eso te limita la irrigación y la pérdida de regulación cerebral y todo lo demás. Bien. Martina, creo que era que estaba levantando la mano. No, en realidad quería preguntar si podía ser, capaz que en este caso no, pero algún proceso como de parásito o no sé, Bueno, no en o este sea, caso, pero como no, posible a diagnóstico ver, diferencial. podría haber, o sea, en realidad cualquier lesión ocupante de espacio podría dar una sintomatología así, y eso, digo, eso podría ser, por ejemplo, un absceso, ¿no? Digo, algún cuadro infeccioso. De todas formas, ahí en general, digo, como que nos faltaría algún otro elemento más de la historia clínica, probablemente la presentación no sería tan brusca. Entonces, en general, este tipo de cuadros siempre hacen pensar en algo de origen vascular. Si no es, yo les planteaba lo del proceso expansivo intracraniano porque muchas veces el proceso expansivo intracraniano tiene complicaciones vasculares propias, ¿no? Entonces puede haber un tumor que vaya creciendo paulatinamente sin gran sintomatología, pero que en forma brusca tiene orada una arteria y sangra o tiene algún compromiso vascular de ese estilo. Entonces son siempre también las cosas que vamos a ir a descartar cuando hacemos el estudio de imagen. Entonces, estaría ¿sí? bueno ver la plancha entera de la tomografía de la señora y no solamente un corte. O sea, porque te aporta mucho más al momento de hacer el diagnóstico. O sea, el diagnóstico en principio es clínico y confirmatorio imagenológico. Y en los cortes creo que vos vas a ver mucho más, decir, bueno, mirá lo que tiene acá. Sin duda, digo, esto a ver, es simplemente algo ilustrativo que en realidad la tomografía que tenemos acá es una tomografía normal, ¿no? No tiene, básicamente no muestra áreas de isquemia, y no muestra áreas de isquemia consolidadas o configuradas y no muestra sangrado, que es lo más importante. Claramente que sí, tenemos una única imagen y deberíamos tener algo, hacer una evaluación topográfica más profunda, pero simplemente el objetivo era mostrar que no había un sangrado intracraniano. Hoy en día, cuando se hace la evaluación imagenológica de los pacientes en los que se plantea un ataque cerebrovascular, el tratamiento de elección es en realidad la angiotomografía, o la tomografía con contraste, porque eso no solo nos permite, por un lado, bueno, descartar sangrados en primer lugar, ver si hay áreas de isquemia configuradas que puede no haber, como es este caso, en que, bueno, lleva unas horas de evolución, no sabemos cuántas, y no hay áreas de isquemia configuradas. Nos permite, cuando la tomografía es con contraste, tiene una mayor sensibilidad para detectar diagnósticos diferenciales, como puede ser un proceso expansivo intracraneal, pero además nos permite evaluar los vasos sanguíneos. Entonces, está la posibilidad de que
por ejemplo, no encuentre un área de isquemia configurada, pero sí vea una oclusión a nivel de la arteria cerebral media. ¿Ah? No es el caso de esta tomografía, esta no es una tomografía con contraste y no nos permitiría ver eso. En general hay algunos signos tomográficos que nos pueden sugerir eso, pero no es el caso de esta imagen. ¿Ah? Pero sí, obviamente que cuando nos aproximamos a una paciente de estas características, es imperativo tener lo más precozmente posible una angiotomografía para tratar de confirmar el diagnóstico y descartar diagnósticos diferenciales. Entonces, siguiendo un poco a ver, con el cuestionario, creo que ya fuimos contestando muchas de las cosas en cuanto a la fisiopatología de los síntomas y signos, el tipo de ACV, la patogenia, los factores de riesgo, la reversibilidad de los episodios previos que tuvo la paciente. Y vamos a meternos un poco más ahora en lo que es la autorregulación cerebral y los determinantes del flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué elementos les parece que son más importantes en esta paciente a la hora de considerar lo que pueda estar influyendo sobre el flujo sanguíneo cerebral? En una paciente en la cual ya partimos de la base que el flujo sanguíneo cerebral, por lo menos en algún sector, va a estar comprometido, ¿no? Porque partimos de la base que hay una oclusión de un vaso sanguíneo importante. ¿De qué depende el flujo sanguíneo cerebral? Depende de la presión de perfusión cerebral y de la resistencia vascular cerebral. Perfecto. Y entonces ahí tenemos dos grandes componentes, ¿no? Cuando hablamos de presión de perfusión cerebral, ¿cuáles son los determinantes de la presión de perfusión cerebral? La presión arterial media y la presión, la PIC intracraneana. La presión arterial media y la PIC, perfecto. Básicamente, la resta, ¿no?, entre la presión arterial media y la PIC me da la presión de perfusión cerebral. ¿Y cuál es la relación entre la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral? De que si hay menor flujo sanguíneo cerebral va a haber una menor perfusión y viceversa. Directamente proporcional. Bueno, no estoy del todo de acuerdo. O sea, el flujo sanguíneo cerebral es en definitiva lo que determina la perfusión del cerebro, ¿no? Cuanto mayor flujo, más sangre oxigenada llega al cerebro, cuanto menor flujo, menor cantidad de sangre por segundo llega. Pero no hay necesariamente una relación lineal entre el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión cerebral. O mejor dicho, o sea, a veces sí, pero no siempre. Pablo. Que no tenemos que olvidarnos de la autorregulación de la perfusión. Perfecto. ¿Y qué determina la autorregulación cerebral? Es el mecanismo que garantiza que se mantiene dentro de cierto rango la irrigación a favor del flujo con las presiones vasculares conservadas en cierto rango de presión arterial media. ¿Ustedes ven lo que yo escribo acá o no lo ven? Porque capaz yo estoy dibujando todo y... Sí, se ve, sí. Este gráfico clásico nos muestra un poco eso, ¿no? Que es cierto, conceptualmente uno tendería a pensar que cuanto mayor presión de perfusión, mayor flujo, y eso en principio está bien, pero Valentina decía que el flujo sanguíneo dependía de dos cosas, ¿no? De la presión de perfusión y de las resistencias, ¿no? De la resistencia al flujo. Entonces,
claramente, si el flujo se mantiene constante en un determinado sector a medida que varía la presión de perfusión cerebral, ¿cuál es la única forma de que eso ocurra? Y con la vasoconstricción y vasodilatación. Ahí va, perfecto. Si se van modificando las resistencias vasculares. Entonces, el concepto es que hay determinado rango entre el cual la vasculatura cerebral tiene la capacidad de cambiar su calibre para ir vasodilatándose en la medida que cae la presión de perfusión o vasocontrayéndose en la medida que aumenta la presión de perfusión para mantener el flujo sanguíneo dentro de determinado rango normal. Lo que sí es cierto es que esa capacidad es limitada y que llega un momento en el cual, si la presión de perfusión cerebral cae por debajo de cierto límite, ya el flujo sanguíneo va a empezar a disminuir proporcionalmente. Y a la inversa, llega un momento que si la presión de perfusión cerebral es demasiado excesiva, el flujo va a empezar a aumentar, lo cual también puede tener consecuencias deleterias, ¿no? Por un lado, porque puede generar isquemia cuando el flujo es bajo y porque puede generar edema e hiperperfusión cuando hay un flujo exageradamente elevado. Pero bueno, esta digamos que es la situación normal, pero lo cierto es que no estamos en una situación normal con esta paciente. Y ahí hay dos cosas. Uno es lo que puede estar pasando ahora, porque la paciente tiene un ataque cerebrovascular en curso. Entonces, ahí partimos de la base de que esta autorregulación no necesariamente se encuentra conservada. Hay situaciones en las cuales esta meseta no se ve tan claramente y podemos tener un comportamiento más lineal, en el cual el cerebro pierda la capacidad de autorregular y se vuelva más lineal la relación entre la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. Lo cual puede ser un problema porque, sobre todo en un cuadro en el que yo todavía capaz que no sé si hay un sangrado intracraneano o no, subir la presión arterial puede ser arriesgado, pero por otro lado, tolerar baja presión de perfusión cerebral me puede colocar en una situación con alto riesgo de isquemia. Escribe Pablo ahí, el daño endotelial por una placa de ateroma provoca el proceso inflamatorio, liberación de citoquinas proinflamatorias, el flujo se vuelve retrógrado. Sí, o sea, el cuadro inflamatorio y de lesión encefálica durante la isquemia, el trauma, la infección, por distintos mecanismos puede en definitiva afectar la autorregulación. Capaz que no en todo el encéfalo, capaz que en los sectores más comprometidos, pero lo cierto es que esta curva de autorregulación perfecta que se ve en los libros puede no ser lo que realmente ocurre en nuestros pacientes. Y además hay otra particularidad, que esta paciente es una paciente hipertensa, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias puede tener el hecho de que sea hipertensa a la hora de pensar en la autorregulación? Clementina. Que la curva va a estar en realidad desplazada como hacia la derecha por la hipertrofia del músculo liso. Ahí va. En general en los pacientes hipertensos lo que se ve es como un desplazamiento de la curva así. ¿Que por qué se produce ese desplazamiento? ¿Puede ser porque necesita presiones más altas para mantener el flujo? Claro, o sea, Clementina hablaba de la hipertrofia. Sí, o sea, en cierta forma es como un mecanismo de protección, ¿no? Para las altas presiones de perfusión habituales que tienen estos pacientes.
Entonces, hace que sean más tolerantes a las altas presiones, pero al mismo tiempo los hace más susceptibles a las bajas presiones, ¿no? Hay sectores con menores presiones de perfusión en las cuales un individuo sano todavía está en el área de meseta y puede mantener un flujo sanguíneo cerebral, pero un individuo hipertenso ya está en un sector de la curva donde el flujo se vuelve proporcional a la presión de perfusión. Entonces, tenemos que saber que esa autorregulación cerebral que normalmente nos protege tanto del hiperflujo como del hipoflujo cerebral, puede estar comprometida tanto por condiciones previas como la hipertensión arterial, como por la situación aguda que esté cursando el paciente, un trauma, isquemia, sangrado, infección. Sobre lo que decía Micaela, termina siendo un mecanismo adaptativo en estos pacientes de hipertensión de larga data, en una paciente que tiene además probablemente esté anticoagulada por su fibrilación auricular. O sea, tenés como muchas cosas a considerar, pero esto para mí es algo mal adaptativo, porque el cerebro termina soportando mucha presión cuando en realidad no debería de hacerlo. En el paciente hipertenso se da esto. O sea, tenés un rango mucho más amplio donde se desplaza la curva y la respuesta es menor. O sea, porque el nivel de respuesta en realidad se te achica. Entonces, exacto, es como una respuesta adaptativa, pero que en determinadas condiciones, puede, como la que está viviendo la paciente ahora, puede tornarse mal adaptativa. Y pensando un poco en cómo se pueden ir modificando, estamos acá en la pregunta 6, digamos, los distintos componentes del flujo sanguíneo, la hemodinamia intracraniana. Vamos a imaginarnos que estamos en un sector del encéfalo afectado por esa oclusión vascular, en la cual hay una disminución de la presión de perfusión cerebral. Vamos a hacer de cuenta que no necesariamente está afectada la autorregulación. Entonces, ¿qué pasaría inicialmente? En la medida que la presión de perfusión, imagínense que estamos transitando este camino, la presión de perfusión empieza a disminuir. ¿Qué pasa primero con el flujo sanguíneo? Aumenta y se redistribuye. Bueno, en principio el flujo sanguíneo también puede haber redistribución entre distintos sectores del encéfalo, pero para no complejizarlo tanto, vamos a pensar que si estamos ante un sector de autorregulación conservada, los cambios, la caída inicial de presión de perfusión cerebral no afectaría el flujo sanguíneo cerebral dentro de determinado rango. Y mientras no se afecte el flujo sanguíneo cerebral, el consumo de oxígeno cerebral debería mantenerse constante. Es decir, que las neuronas o el tejido cerebral no estaría sufriendo esa caída de la presión de perfusión. ¿Cómo se logra esto? El flujo sanguíneo cerebral se mantiene por la autorregulación. Exacto. ¿No sería por la vasodilatación? O sea, si disminuye el flujo, se vasodilata para que aumente. Bueno, entonces, claro, el mecanismo, si pensamos si pensamos en autorregulación, lo que decíamos era que
el flujo sanguíneo cerebral se mantenía gracias a cambios en la resistencia vascular cerebral. Entonces, mientras caiga la presión de perfusión cerebral, dentro del rango de autorregulación, va a haber una caída progresiva de la resistencia, o sea, el cerebro va a ir vasodilatando, y esa vasodilatación va a permitir que se mantenga el flujo sanguíneo cerebral en forma constante. ¿Sí? Ahora, Sí, ¿qué se pasa? entendió. Bien, ¿qué pasa cuando llegamos a este sector de acá? De aquí para abajo. Si sigue cayendo la presión de perfusión cerebral, ya la resistencia vascular cerebral no tiene capacidad de seguir cayendo. Entonces, ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo cerebral ahora? Y sí va a disminuir. Ahí va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando ¿Y qué se va a genera pasar? más riesgo de isquemia. De acuerdo, ahí, porque hasta ahora en todo este sector de acá dijimos, bueno, la autorregulación permite que se mantenga el flujo y en cierta forma podríamos decir, bueno, las neuronas no se están enterando de la caída de la presión de perfusión, por decirlo de una forma así, simplista. ¿Qué pasa cuando empieza a caer el flujo sanguíneo cerebral con esas neuronas? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el consumo de oxígeno cerebral? Las neuronas dependen del flujo sanguíneo cerebral para mantener su consumo, ¿verdad? Para mantener su metabolismo. La demanda, la demanda se mantiene igual ¿De o acuerdo? aumentada para compensar la zona de isquemia, pero la oferta disminuye La porque el oferta flujo disminuye. cae. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasaría con el consumo entonces? Disminuye. Bueno, yo creo que tenemos dos etapas, ¿no? Hay una etapa inicial en la cual el consumo podría mantenerse estable. ¿Por qué? ¿Cómo podría mantenerse estable el consumo cuando cae el flujo sanguíneo cerebral? Porque aumenta la extracción de oxígeno. Exactamente. O sea, digo, ya sabemos que la capacidad del cerebro de aumentar la extracción de oxígeno es limitada, porque ya el cerebro de por sí tiene una extracción aumentada. Pero bueno, tiene cierto margen por ahí para aumentar parcialmente la extracción periférica, la extracción cerebral de oxígeno. Entonces, en la medida que el flujo sanguíneo empieza a caer, mientras el cerebro tenga la capacidad de aumentar la extracción, bueno, es probable que se mantenga el consumo, o sea, la actividad metabólica del tejido neuronal se mantenga y no haya una gran sintomatología. Ahora, una vez que la capacidad de extracción llega al tope, si el flujo sanguíneo sigue cayendo, ya pasamos a una etapa en la cual las neuronas no son capaces de mantener su consumo y su actividad metabólica y el consumo necesariamente empieza a caer. Y ahí es cuando se hacen evidentes los síntomas y signos de la isquemia cerebral. Hasta este momento, la sintomatología podía ser relativamente poco significativa porque se habían ido poniendo en marcha diferentes mecanismos para que el tejido cerebral no sufriera la caída en la perfusión. Primero la autorregulación, después el aumento de la extracción, pero cuando se van agotando todos esos mecanismos, ahí sí la tasa metabólica del tejido cerebral empieza a caer. Y ahí de vuelta podemos tener como dos etapas, ¿no? Una primera etapa en la cual esa disminución del metabolismo y de la actividad cerebral
es reversible, ¿ah? Y que podría ser lo que ocurre cuando estamos frente a una IT, ¿ah? En la cual pasó todo esto que vimos recién, pasó en cada uno de esos episodios previos en los cuales la paciente tuvo una pérdida transitoria de fuerzas en el cuerpo derecho. Ahora, ¿qué pasó? Se lisó el trombo, se restableció la presión de perfusión y toda esta sintomatología revirtió. Ahora, si esto se mantiene en el tiempo, ya pasamos a una segunda etapa en la cual la sintomatología y el daño celular se vuelve irreversible. ¿Ah? Esa es la situación en la cual está nuestra paciente ahora. Entonces, sí, ahí Pablo habla del metabolismo anaerobio, está bien, o sea, eso nos habla de la transición, ¿no? Digo, las primeras etapas de la sintomatología se explica por una disminución del metabolismo funcional neuronal, ¿tá? Inicialmente que permiten mantener la viabilidad de las células, pero si esa isquemia se mantiene en el tiempo, bueno, ya la capacidad de las células encefálicas de mantenerse vitales va mermando, ¿no? Y ahí es cuando se consolida la isquemia. ¿Ah? Acá tenemos, ¿se acuerdan los distintos sectores, ¿no? El core isquémico y el área de penumbra, que es esa área en la cual hay un sufrimiento celular, pero con tejido que todavía tiene la capacidad de restablecer la viabilidad si se restituye la perfusión. Y eso es sobre lo que podemos actuar en realidad, ¿no? Una vez que hay... Sí, bueno, la neuroplasticidad, sin duda, es otro tema muy importante pensando en la recuperación funcional de los pacientes, capaz que excede un poco lo que es esta clase, pero claramente es un tema tremendamente importante. Pero bueno, pensando en lo que podemos ofrecerle a este tipo de pacientes, habitualmente hay poco que podemos hacer sobre el daño celular ya constituido, pero sí tenemos mucho para ofrecerles en cuanto a la prevención del daño neuronal secundario, ¿ah? Fundamentalmente por lo que ocurre en esa área de penumbra isquémica. Porque cuando nosotros somos capaces de restablecer el flujo sanguíneo y minimizar todos los factores que generan daño neuronal secundario, como la hipotensión arterial, la hipoxemia, la hipoglicemia, la hiponatremia, todos factores que generan daño celular en forma secundaria, podríamos optimizar la recuperación de esos sectores cerebrales. Y eso nos pone un poco en la pauta de qué podemos hacer con estos pacientes, ¿no? Digo, el primer objetivo que tenemos que trazar cuando tenemos un paciente con un ataque cerebrovascular de tipo isquémico es si estamos dentro de los tiempos recomendados y demás, intentar la repermeabilización del trombo, la repermeabilización del vaso fluido, sea por métodos farmacológicos como los trombolíticos, mecánicos como el tratamiento endovascular o combinados. Y ahí, bueno, hay distintos factores a poner en la balanza. En este caso, la paciente tiene una contraindicación formal y es que desconocemos el tiempo de evolución del cuadro. Entonces, eso nos impide hacer un tratamiento de reperfusión. ¿Por qué? Porque a la medida que pasa el tiempo, el área de penumbra isquémica va siendo sustituido por el área de core isquémico y ahí
como todo en medicina, depende del equilibrio entre los riesgos y los beneficios que le podemos ofrecer al paciente. Entonces, el beneficio de lograr una reperfusión va siendo cada vez menor porque hay cada vez menos tejido potencialmente recuperable, y el riesgo de generar un sangrado en el tejido isquémico una vez que se logra la reperfusión va aumentando significativamente. Entonces, bueno, el punto para definir si un paciente tiene indicación o no de reperfusión, bueno, es bastante crítico. Sí, entre 6 horas y 4 horas y media, de ahí depende un poco los territorios y, bueno, y algunas características, pero bueno, ese es un poco el plazo. Y después sí, la prevención de los eventos secundarios, ¿no? Digo, todo lo que mencionábamos de la prevención de la injuria secundaria, que ahora vamos a ver un poco más en detalle en la segunda historia, y lo que decíamos, tratar de minimizar los nuevos episodios, ¿no? Digo, por eso se hacen antiagregantes plaquetarios, bueno, anticoagulación cuando se puede, estabilizadores de placa, tratar de prevenir todo lo que podamos para evitar nuevos eventos isquémicos. Bueno, ¿estamos bien con esta historia? ¿Les parece pasar a la siguiente? Bueno, entonces, la siguiente historia es de un paciente, una historia bien distinta, es un traumatizado del cráneo, un hombre de 22 años, que sufre un siniestro como conductor de moto sin casco, que es asistido en vía pública. El paciente ya se encuentra en coma, se encuentra, bueno, con aspiración de contenido digestivo en la vía aérea, se intuba probablemente en la escena y se traslada a emergencia, donde el paciente ingresa nuevamente en coma, sin apertura ocular, sin respuesta motora, con pupilas intermedias, de tamaño intermedio, con reflejo fotomotor positivo y estable hemodinámicamente, y se hace una tomografía que muestra una lesión ocupante de espacio, con un hematoma subdural agudo, una contusión hemorrágica con edema, y ya elementos tomográficos sugestivos de hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana en realidad no es de diagnóstico tomográfico, sino que para diagnosticar la hipertensión endocraniana lo que hay que hacer es un registro invasivo de presión intracraniana, que es algo que hacen los neurocirujanos. Se puede colocar un tornillo de monitoreo, un catéter de monitoreo, que nos permite medir la presión dentro del cráneo. Hoy en día lo que sí tenemos son distintas herramientas de neuromonitoreo no invasivo que tienen buena correlación habitualmente con el monitoreo invasivo de la presión intracraniana, como el Doppler transcraniano, la ecografía cerebral, la ecografía del nervio óptico, y bueno, nos dan información muy valiosa para hacer el seguimiento de los pacientes con este tipo con los pacientes neurocríticos, cuando no tenemos la posibilidad de monitorizar invasivamente la presión intracraniana. Pero bueno, sepan que el gol estándar es en definitiva la monitorización invasiva de la presión intracraniana. Y bueno, en este paciente se hace una nueva tomografía. En principio no se hizo un monitoreo invasivo inicialmente. Se observa edema cerebral, ¿no? Swelling traduce el edema cerebral y áreas de isquemia en ambos territorios cerebrales anteriores, probablemente vinculados a hipertensión endocraniana.
y bueno, se le coloca un monitoreo invasivo de presión intracraneana, probablemente con un tornillo que lo que hace es, se perfora el cráneo y se coloca un dispositivo que mide la presión a nivel de espacio intracraneal, a un tornillo subdural. El paciente tiene una mala evolución con aumentos de la presión intracraneana y tiene un episodio de enclavamiento con midriasis a izquierda, coincidente con un registro de hipertensión endocraniana con PIC de 40 milímetros mercurio. Lo primero a decir que no hay un valor claramente establecido de cuánto es la presión intracraniana normal. Lo que sí está claro es que tenemos que ser bien agresivos en el tratamiento de la presión intracraniana cuando supera los 20 milímetros de mercurio. ¿Ah? ¿Y por qué nos interesa tanto controlar la presión intracraniana? ¿Por qué la hipertensión endocraniana es perjudicial para los pacientes? Porque si aumenta la presión endocraniana sucede esto, el enclavamiento en el orificio y muerte cerebral, o sea, muere el tronco por enclavamiento del cerebro. Este paciente, si no se corrige, es donante de órganos por muerte. Ahí va, entonces, hay varios mecanismos por los cuales la presión intracraniana, la hipertensión endocraniana es deleteria. Uno es ese, ¿no? El aumento de la presión intracraniana genera desplazamientos de estructuras. ¿Tá? El cráneo es, a priori, una cavidad inextensible en el cual tenemos tres componentes, ¿no? ¿Cuáles son los tres componentes que hay dentro del cráneo? Es el parénquima cerebral, la sangre y ahí va, exacto. El parénquima cerebral, sangre y el cerebro. ¿Ah? Si aumenta el volumen de cualquiera de esos componentes, debido a que el volumen del cráneo es fijo, la presión dentro del cráneo va a aumentar necesariamente. Como contrapartida, cuando se produce un aumento de la presión dentro del cráneo, va a haber una tendencia a tratar de desplazar alguno de esos componentes hacia afuera del cráneo. Entonces, ese aumento de presión empieza en primer lugar, una tendencia a disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo, después a comprometer el volumen sanguíneo cerebral, primero venoso, después arterial, lo cual obviamente puede generar isquemia porque compromete la irrigación cerebral, y en última instancia el desplazamiento de estructuras a través del parénquima cerebral, a través de las estructuras rígidas del cráneo, sea desde el agujero occipital hasta transtentoriales. Entonces, eso por un lado. Y bueno, por otro lado, como veíamos, ¿no? La presión de perfusión cerebral depende de la presión arterial media y la presión intracraneana, ¿no? Entonces, claramente el aumento de la presión intracraneana, si no se acompaña de un aumento de la presión arterial media, necesariamente compromete la presión de perfusión cerebral. Entonces, bueno, eso es un poco los mecanismos por los cuales se produce el aumento de la presión intracraneana, ¿verdad? Puede ser por aumento del parénquima cuando hay edema cerebral o un tumor, por aumento del volumen sanguíneo cuando tenemos, por ejemplo, un hematoma subdural, como en este caso, o también por aumento del líquido cefalorraquídeo cuando hay hidrocefalia. Y fíjense lo que pasa en el paciente, ¿no? Acá tenemos un registro que no es el tipo de registro más habitual
que veamos en las unidades de cuidados intensivos o en los sectores donde ingresa este tipo de pacientes. Pero veamos un poco acá, tenemos 4 parámetros, ¿no? Por un lado, este primer recuadro es la velocidad de flujo en la arteria cerebral media, que es un dato que surge del Doppler transcraniano. ¿Ah? El Doppler transcraniano nos permite medir la velocidad de flujo a nivel de la arteria cerebral media. Acá tenemos el registro de presión arterial media, acá el registro de presión intracraniana y, por último, la presión de perfusión cerebral, ¿ah? Que surge en definitiva de la resta de presión arterial media menos PIC. No sé si se llega a ver bien, pero para que tengan de referencia, en el registro de presión arterial media, en realidad está siempre entre 130 y 140, ¿tá? O sea que básicamente en todo este periodo el paciente tiene una presión arterial media normal alta, ¿no? O sea, se mantiene más bien hipertenso durante todo este registro. Pero fíjense lo que ocurre con la PIC, ¿no? Digo, partimos de un valor de presión intracraniana de alrededor de 20 milímetros de mercurio y que gradualmente empieza a subir, ¿no? ¿Sí? Sí. Como la presión de perfusión cerebral es la resta entre presión arterial media y PIC, evidentemente la presión de perfusión cerebral va cayendo. En la medida que la PIC aumenta y la presión arterial media se mantiene, la presión de perfusión cerebral va disminuyendo. Ahora, fíjense lo que ocurre con el flujo sanguíneo cerebral. A medida que la presión de perfusión cerebral va disminuyendo, ¿qué pasa con el flujo? ¿Disminuye? Disminuye también, ¿no? ¿Y eso es esperable o no es esperable? ¿Es esperable? ¿Por qué? O sea, tenemos un aumento de, si hablamos de este hombre, de la presión intracraniana, por ejemplo, él tuvo un accidente, entonces seguramente hay edema, etcétera, que puede estar comprimiendo los vasos y eso disminuye el flujo sanguíneo. Sí, pero ¿se acuerdan de esto, no? Que vimos recién. Pero si está Era esto. disminuyendo, quiere decir que ya no está en la línea de autorregulación, ¿no? O sea, podría ser que estuviera, digamos, en este sector de acá. Exacto, en el disquemia. Claro, vasodilatación máxima, digamos. Podría ser, pero si se fijan acá, el rango de presión de perfusión cerebral acá está entre 100 y 110 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es el rango normal de autorregulación cerebral? De 50 a 100 milímetros de mercurio. 50, 100. Sí, entre 150. Exacto, hasta 150 habitualmente, ¿no? Entonces, de todas formas, lo que les quiero decir es que deberíamos estar en este sector de la curva, ¿no? Entre 100 y 110 milímetros de mercurio, deberíamos estar en un sector de la curva que nos garantizara un flujo sanguíneo cerebral constante. Sin embargo, no es lo que vemos acá. ¿Y por qué podríamos estar ante esta situación en la cual aumenta la PIC, cae la presión de perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral disminuye? ¿Cuánto es lo mínimo? Porque en realidad después de 100, si es hipertenso, ahí ya no sería esa la curva de autorregulación, ¿no? Bueno, pero en realidad no es hipertenso este paciente. Ok. Acá en realidad para mí, viéndolo y desde la experiencia de trabajar con este tipo de pacientes, se da el efecto Frank Starling. Hay un trasudado a nivel del endotelio
y formación de edema, más líquido cefalorraquídeo, que provoca un efecto de presión endocraniana aumentado, como de proceso expansivo por edema, lo que provoca el enclavamiento. Por eso el tratamiento con sueros hipertónicos para aumentar la diuresis y disminuir el edema, que lo que se trata siempre es, en este paciente que ya no tiene vuelta, es mantenerlo vivo, o sea, mantenerle el cerebro, por lo menos si llega una muerte cerebral, que no se enclave y el centro respiratorio siga funcionando para que sea donante. Bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? Primero, yo a lo que me refería es que es muy probable que este paciente tenga una autorregulación alterada, ¿ah? Porque lo que vemos acá es que cuando cae la presión de perfusión, cae el flujo sanguíneo, ¿ah? Y a pesar de estar en un rango en el cual deberíamos tener autorregulación conservada. Entonces, esto me pone en la pauta de que muy probablemente la autorregulación de este paciente esté abolida o por lo menos afectada. ¿Ah? ¿Se entiende esto? De lo contrario, o sea, si la autorregulación del paciente estuviera conservada, yo lo que esperaría es que a pesar de que cae la presión de perfusión, el flujo se mantuviera relativamente constante. ¿Sí? No hay respuesta de autorregulación en él. O sea, Exacto. evidentemente está abolido porque se pierde la curva de autorregulación y pasa de ser meseta a ser tipo lineal, más Exacto. exponencial. Exacto, exactamente. ¿Ah? Bien. Bueno. Y después, acá se plantea, ¿no?, que el paciente tiene un episodio de enclavamiento en el cual se ve una midriasis transitoria izquierda. Eso, ¿de qué nos hablaría esa midriasis? De compresión del nervio óptico izquierdo, lo que aumenta la midriasis, o sea, la compresión del nervio óptico izquierdo por compresión se ve como síntoma en la midriasis. Probablemente también tenga un reflejo fotomotor disminuido. Ahí va, entonces nos traduce probablemente la compresión de los pares craneanos por desplazamiento de estructuras, ¿no? Y es un signo ominoso porque bueno, justamente nos habla de la compresión del tronco encefálico contra las estructuras craneanas. Pero fíjense que acá hubo alguna respuesta, ¿no? Digo, el paciente se le hizo un determinado tratamiento, que ahora lo charlamos, pero tenía una PIC en torno a 40 y cayó significativamente, ¿no? Y esa caída de la PIC determinó que aumente la presión intracraneal, la presión de perfusión y aumente el flujo. ¿Ah? ¿Qué tratamiento se le hizo a este paciente para lograr esta caída de la presión intracraneal? ¿Qué decía ahí? Suero salino hipertónico 7,5. Ahí va. Se le hizo un suero salino hipertónico, hiperventilación y tiopental. ¿Y por qué eso, digamos, forma parte del tratamiento escalonado que se hace para la hipertensión endocraniana?
porque esa terapéutica puede haber sido tan efectiva para disminuir la presión intracraneana. ¿Vos no decís por hiponatremia? Bueno, o sea, si tuviera, en realidad, cuando hacemos el tratamiento de la presión de la hipertensión intracraneana, hay, digamos, como varios escalones, ¿no? El primer escalón es como el tratamiento general, en el cual, primero que nada, tendríamos que descartar todos los elementos que puedan estar promoviendo la hipertensión intracraneana, ¿no? Entonces, yo qué sé, que el paciente no tenga dolor, que tenga el eje del cuello bien alineado, que esté bien posicionado y no acostado a 0 grados, que no tenga hiponatremia, que no tenga hipoxemia, que no tenga hipercapnia. O sea, partimos de la base que corregimos todas esas cosas y si a pesar de eso tenemos hipertensión endocraniana, ahí comenzamos con un tratamiento escalonado en 3 niveles para el control de la hipertensión. Uno de esos primeros niveles es el tratamiento con suero salino hipertónico. Y bueno, suponiendo que el paciente no estaba hiponatrémico previamente, ¿por qué podría ser efectivo para corregir la hipertensión? O sea, si hablamos de que hay edema y utilizamos suero hipertónico, eso va a ser como un gradiente para que se movilice este líquido tipo fuera de las células y disminuir el edema, mayor diuresis, etcétera. Perfecto, ahí va. En realidad, o sea, de hecho, esto se engloba como osmoterapia. O sea, hay distintos agentes osmóticos que se pueden usar. Hoy en día el suero salino hipertónico es lo más utilizado, pero bueno, se podría usar manitol, lactato hipertónico, hay otras soluciones hipertónicas que se podrían usar, pero sí, lo que se busca es eso, ¿no? Disminuir el volumen del tejido cerebral a través de un efecto osmótico. ¿Ah? La hiperventilación, ¿por qué podría ser efectiva? Porque estarías disminuyendo la presión de CO2, ¿no? O sea, disminuyendo una hipercapnia y, o sea, consecutivamente estarías como ese o sea, cuando vos estás con hipercapnia, estás vasodilatando, ¿no? Y estás aumentando el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si haces la inversa, o sea, vas a compensar eso. No sé cómo expresarme, me trabé ahí, pero en mi cabeza es como... No, se entiende bien. O sea, hay una relación lineal entre el volumen sanguíneo cerebral y la presión arterial de CO2. Entonces, cuando yo tengo hipercapnia, hay vasodilatación cerebral, y cuando tengo hipocapnia, hay vasoconstricción cerebral. Como hablábamos hoy, ¿no? Dentro del cráneo hay 3 componentes: parénquima, sangre y líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando yo hiperventilo, bajo la PCO2, eso vasocontrae y disminuye el volumen sanguíneo dentro del cráneo. Entonces, por eso es que disminuye la presión intracraniana. Con eso también tenemos que ser cuidadosos, porque a veces una hiperventilación demasiado intensa, si yo vasocontraigo demasiado, también puedo generar isquemia por una vasoconstricción excesiva, ¿verdad? Pero conceptualmente lo que buscamos con la hiperventilación es vasocontraer, disminuir el volumen sanguíneo cerebral y de esa forma disminuir la presión intracraniana. ¿Y qué rol jugaría el tiopental? El tiopental es un barbitúrico que ya hoy en día casi que no hay disponible en Uruguay, pero es un barbitúrico que se utilizaba mucho para el control de la presión intracraniana. ¿Por qué podría ser efectivo ese fármaco? Porque como es un... no me sale la palabra.
antipsicótico no, es, Es un barbitúrico, es un hipnótico. barbitúrico que disminuye la actividad de las células, de las neuronas. Ahí va. Entonces, al disminuir el trabajo neuronal, disminuís la demanda de oxígeno y como que bajás la línea de base donde trabajan las neuronas. El tiopental es efectivo porque como barbitúrico, hipnótico, hace eso, disminuye el nivel metabólico de las neuronas, demanda de oxígeno, de nutrientes, bajás el nivel de expresión de las neuronas. Perfecto. Perfecto. Ahí va, en realidad, y eso lo que busca es, así como hablamos de que está la autorregulación cerebral, que es más que nada por un mecanismo de mecanotransducción, tenemos la reactividad vascular al CO2, también hay un nexo muy fuerte entre el tono vascular cerebral y el metabolismo cerebral, ¿no? Cuanto mayor es la demanda metabólica, eso tiende a vasodilatar y aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Y lo mismo funciona a la inversa. Nosotros con el barbitúrico tratamos de abolir la actividad metabólica o minimizar la actividad metabólica cerebral, y de esa forma, eso tiene como dos componentes. Por un lado, busca disminuir el volumen sanguíneo cerebral por esa relación entre metabolismo y resistencia vascular, y por otro lado, bueno, al disminuir la demanda también trata de optimizar un poco esa relación oferta-demanda que está comprometida, ¿no? Pero bueno, lamentablemente este paciente sigue con hipertensión endocraniana refractaria, termina falleciendo. Hay otras medidas terapéuticas que se podrían emplear, siempre actuando en alguno de esos tres componentes de los que hablábamos, ¿no? Entonces, uno podría ser la evacuación de líquido cefalorraquídeo, que en algunas situaciones se puede hacer, con un drenaje lumbar o con una derivación ventricular externa, y en algunos casos puntuales. ¿Sí, Pablo? Nada, un comentario. Perdón por lo de la voz, pero estoy medio difónico. Los dos casos me parecen que son bien clásicos y a lo que nosotros nos vamos a enfrentar muy frecuentemente en la práctica médica. Paciente añoso con una ACV de este tipo, y lamentablemente los siniestros de tránsito en pacientes jóvenes, alcoholizados, con consumo de sustancias, es una de las principales causas de muerte en los jóvenes uruguayos, y conocer el tratamiento y la terapéutica es importante. Y es como decís vos, en este paciente capaz se le pudo haber hecho algo más, y de hecho algunos médicos, y eso cada médico con su librito, cuando vos ves que el paciente se te está enclavando y va en vías de, en cualquier momento por el enclavamiento, hace un paro respiratorio por compresión del tronco, el tratamiento es ese, o sea, es farmacológico, sedación. Hacer lo que el cerebro del paciente no puede hacer pasa a ser el trabajo del médico. El manejo de disminuir con el tiopental, barbitúrico, sedación, analgesia, el metabolismo neuronal para que no se te enclave, y lograr un paciente que sabes que se te va a morir, pero que tenga por lo menos una muerte cerebral, y lo ganás como donante, que parece algo maquiavélico, pero la importancia de la donación de órganos para otros pacientes que lo necesitan es importante. O sea, capaz suena algo medio cruel, pero en este paciente capaz se le podría haber hecho algo más y mantenerlo vivo para donar a un paciente joven, más allá de su adicción y todo lo demás.
conocer nosotros. Yo tengo miles de problemas con mis compañeros por la forma de que pienso, pero tengo 23 años de experiencia en el trabajo y sé cómo se maneja. Capaz que te molesta, como dijo algún compañero, hacer el comentario que yo pueda hacer, pero yo hago una crítica oportuna, y que en este tipo de pacientes que ya está jugado, poder hacer otras cosas no lo vas a salvar, ya está muerto, pero saber que la fisiopatología te lleva hacia cierto lugar y de que vos como médico tenés otras opciones. No es salvarle la vida, es material de reemplazo para alguien que lo necesita. Paciente, creo que todavía pensando en cosas que se pudieran hacer para salvar a este paciente antes de llegar a la etapa de la muerte encefálica, pensando en otras medidas para el tratamiento de la hipertensión intracraniana, ¿no? Dentro de esos escalones Sí, que mencionábamos, que yo les decía del drenaje líquido cefalorraquídeo, que también es algo muy discutido y bueno, no es para cualquier paciente. La otra alternativa es la craniectomía compresiva, que actúa cuando yo les decía, bueno, dentro del cráneo tenemos 3 componentes: sangre, líquido, y cefalorraquídeo y parénquima cerebral. Vimos estrategias que actúan sobre cada uno de esos componentes. Bueno, la otra es el sacar un pedazo del cráneo para transformar el cráneo en una cavidad extensible, y permitir que parte del parénquima cerebral tenga una herniación a través de ese sector y no por otro orificio, y eso también tiene habitualmente un impacto favorable en la presión intracraniana y en general en la mortalidad de los pacientes. Después puede ser discutible el impacto que tiene sobre la calidad de vida o bueno, otros aspectos. Pero bueno, Sí, la idea era discutir como que es todo muy discutible y hay prácticas que se hacen, sacarle el triángulo de la calota y que hernie hacia arriba y tenés un paciente acostado con una bola de cerebro que le sale para afuera, pero no se está muriendo porque no está herniando hacia abajo, no está comprimiendo el centro respiratorio. La otra válvula de PIC con la válvula de un solo sentido, que cuando te aumenta la PIC, drena por esa válvula, está bueno, pero son tratamientos que como que no están protocolizados en todos lados y no son adoptados por todos los médicos. No, Entonces está bueno. Esta etapa de discusión está bueno. En la etapa de formación que estábamos, cuarto año, yo ya le decía a mis compañeros, hay casos que están buenos para verlos el año que viene, en la clínica, donde vos tenés más herramientas para resolución de pacientes. Hoy nosotros hacemos un diagnóstico desde lo fisiopatológico. En mi caso voy con ventaja porque hace 20 años que trabajo en el sistema. Y he visto cosas, errores, horrores y muy grandes aciertos. Y es, como te digo, cada médico con su librito y cada familia con el destino de su familiar también. Porque te dicen, no le sacan el pedazo de la cabeza. Y bueno, si no se lo sacamos, se muere. Bueno, pero no. Sí, es muy sin duda, siempre son cosas que bueno, muchos de estos tratamientos son tratamientos agresivos y riesgosos que, bueno, se discuten
justamente con la familia muchas veces porque no son decisiones difíciles de tomar, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que nos interesaba sobre todo es que el tratamiento de la hipertensión endocraniana es muy fisiopatológico, ¿no? Entonces, el entender cómo funcionan los distintos componentes y cómo interactúan para determinar la hemodinamia intracraniana es lo que en definitiva nos parecía bien importante para cuando tengan que enfrentarse a estos pacientes. No sé si quedó claro, si hay dudas o algún otro aspecto que quieran discutir. Yo quería hacer una pregunta, en realidad es sobre otro caso, en realidad es una duda Sí. de fisiopatología. Por ejemplo, no en este caso, pero una lesión de ocupación del encéfalo, en los estudios estuvimos hablando de las cosas que tendríamos que pedirle, de lo comentamos del ionograma, para saber si tiene hiponatremia, todo ese aspecto. Por ejemplo, una persona que perdió la conciencia, ya podría tener, por ejemplo, una alteración ácido-base, en realidad, por ejemplo. Podría, sí. Por ejemplo, si tuvo una convulsión o si estuvo en coma, podría tener o una acidosis respiratoria y por ende le subiría. Yo quiero saber si estoy razonando bien, porque es algo como que lo pensé. No, perfecto. Sí. Bien, estaría, por ejemplo, que convulsionó o entró en coma, obviamente no va a estar por ahí respirando bien, obviamente si lo ingresan, por ahí le dan oxigenoterapia, pero si no fuera el caso, que aumente su presión de CO2 por aumento del volumen, ¿no? Y que esa persona genere una hipercapnia. En este caso, si fuera a pensarlo en el sistema nervioso central, en realidad, si cursa con hipercapnia, generaría una vasodilatación, ¿no? Correcto. Sí. Ok, entonces, todo eso como que desencadenaría. Claro. Como pasa habitualmente, ¿no? En general no hay un trastorno ahí aislado, sino que se mezclan muchas cosas, pero claro. Imagínate, por ejemplo, la historia del traumatizado de cráneo, ¿no? Traumatizado de cráneo que estaba en coma, además de tener un trauma en el cráneo con una lesión ocupante de espacio, porque tenía un hematoma subdural, además el paciente estaba hipotenso, ¿no? Entonces, esa hipotensión ya de por sí comprometía la perfusión cerebral, porque tenías disminución de la presión arterial media, aumento de la presión intracraniana por el sangrado, y ya de por sí entonces la presión de perfusión cerebral estaba comprometida. Además el paciente estaba aspirado, ¿no? O sea que probablemente estuviera hipoxemia. Entonces, esa sangre que llega tiene menos oxígeno del que debería tener. Y el paciente, como está en coma, y probablemente esté, capaz que estaba alcoholizado, lo que sea, tenga una disminución del impulso ventilatorio. Entonces, está hipoventilado, está hipercápnico, esa hipercapnia, como tú bien decías, hace que vasodilate, esa vasodilatación aumenta más la presión intracraniana y se genera, digamos, como una cascada que a veces es difícil de frenar, ¿no? Y que tiende a ir agravando la situación. Por eso es que yo les insistía, a veces no tenemos mucho para hacer sobre la lesión que ya está constituida, pero mucho para hacer sobre los determinantes de lesión secundaria. Entonces, corregir la hipotensión arterial, corregir la hipoxemia, corregir la hipoglicemia o la hipercapnia, esas son cosas que pueden ser la diferencia entre que el paciente viva o muera, o cuál va a ser la evolución funcional de ese paciente. Y en este caso, tipo la hipoglicemia, ¿qué rol jugaría? Sé que es el principal sustrato, ¿no? en el sistema nervioso central, pero en específico con la PIC,
O sea, ¿cómo lo relacionas con la No, presión no, intracraniana? no por la presión intracraniana, sino como un componente más de daño celular secundario. Ah, bien, como No agravante por una del relación directa. cuadro, Sí, agravante del exacto, cuadro que ya se estaba desarrollando. exacto, exacto, Ah, exacto. bien. No, es que tenía esas dudas de cómo se podría dar No, todo a también lo que pasa partir. es que se empiezan a entrelazar muchas cosas, ¿no? Claro, sí, bien. Pero bueno, la realidad es que es lo que después, con lo que nos enfrentamos después en la clínica. Entonces, bueno, Es todo lo que tenés que en realidad monitorizar para tener, para intentar que estén en valores normales para que, bueno, el resto de lo que puedas hacer lo puedas manejar. Porque si eso está sí, Dios, desregulado, en realidad no. exacto, Bien, exactamente. impecable. Era esa mi duda, profe, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, dejamos por acá. Dale, impecable la clase, muchas gracias, Martín. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.